Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Oriana Rangel, estudiante de Contaduría Pública. En esta oportunidad vengo a hablarles de los medios de la extinción tributaria, donde abordaremos diversos planteamientos. Comenzaremos por cuáles son las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno. En el marco constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 133, 316 y 317 relacionados con el sistema tributario, establece principios generales que guían la interpretación y aplicación de las normas tributarias, incluyendo aquellas relacionadas con los intereses moratorios. Entre estos principios destacan legalidad. Los tributos y sus accesorios deben estar establecidos en la ley. Equidad. La carga tributaria debe distribuirse de manera justa y equitativa entre los contribuyentes. Progresividad. Los tributos deben ser progresivos, es decir, a mayor capacidad económica, mayor carga tributaria. Excepciones a los intereses moratorios. Fuerza mayor o caso fortuito. Si el incumplimiento se debe a causas completamente ajenas a la voluntad del contribuyente, como desastres naturales o eventos imprescindibles, podría alegarse esta excepción. Sin embargo, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Error en la determinación de la deuda. Si el contribuyente pagó una cantidad menor a la adecuada debido a un error en la determinación de la deuda, podría no estar obligado a pagar intereses por la diferencia, siempre y cuando se demuestre que actúa de buena fe. Condonación de los intereses. La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades discrecionales, puede condonar total o parcialmente los intereses moratorios, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos. Suspensión del plazo. En algunos casos, la ley o un acto administrativo puede suspender el plazo para el incumplimiento de una obligación tributaria, lo que podría evitar la generación de intereses moratorios durante ese periodo. Disposiciones especiales. El Código Orgánico Tributario puede establecer disposiciones especiales para ciertos tipos de impuestos o contribuyentes, que podría modificar las reglas generales sobre intereses moratorios. Consideraciones adicionales. Interpretación judicial. La jurisprudencia de los tribunales venezolanos ha jugado un papel importante en la interpretación y aplicación de las normas sobre intereses moratorios, y sus decisiones podrían influir en la resolución de casos correctos. Negociación con la Administración Tributaria. En casos, es posible negociar con la Administración Tributaria para obtener una reducción o condonación de los intereses moratorios, especialmente si se demuestra una buena fe por parte del contribuyente. Es importante destacar que las excepciones a los intereses moratorios son limitadas y deben ser interpretadas de manera restrictiva. La administración tributaria suele ser estricta en la aplicación de las normas, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especialista para evaluar la posibilidad de eximirse el pago de los intereses. ¿Existe alguna contradicción en la compensación de los impuestos indirectos? ¿Qué es la compensación de impuestos indirectos? La compensación, en términos generales, es la extinción de dos obligaciones recíprocas entre dos personas. En el ámbito tributario se refiere a la posibilidad de que un contribuyente cancele una deuda tributaria con un crédito fiscal que posee. Los impuestos indirectos, como el IVA, suelen tener una estructura en la que el contribuyente actúa como un mero recaudador para el Estado y no como un verdadero deudor del tributo. Por esa razón, se argumenta que no existe una deuda personal del contribuyente hacia el fisco y por ende no habría lugar a la compensación. Las principales contradicciones. Principio de equidad. Si un contribuyente ha pagado indebidamente un impuesto indirecto, el principio de equidad sugiere que debería tener la posibilidad de recuperar ese exento. Sin embargo, la prohibición de compensar restringe esa posibilidad. Eficiencia. La prohibición de compensar puede generar ineficiencias en la gestión de los recursos de las empresas, al obligarlas a mantener saldos a favor en cuentas especiales, sin poder utilizarlos para cancelar otras obligaciones tributarias. Complejidad administrativa. La prohibición de compensar puede generar una mayor complejidad administrativa, tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias, al aumentar el número de cuentas y operaciones a gestionar.
Argumentos a favor de la prohibición. Neutralidad. La prohibición de compensar busca garantizar la neutralidad del sistema tributario, evitando que los contribuyentes puedan manipular los créditos fiscales para reducir su carga tributaria. Simplificación. La prohibición simplifica la administración tributaria al evitar cálculos complejos y posibles abusos. Naturaleza de los impuestos indirectos. Al ser los impuestos indirectos trasladados al consumidor final, se argumenta que el contribuyente no tiene un interés directo en su devolución. ¿Cuáles de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajustan al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano? La Constitución de la República establece principios fundamentales como la justicia social, la equidad y la progresividad en materia tributaria. Estos principios buscan garantizar que la carga tributaria se distribuya de manera justa y equitativa entre los ciudadanos, priorizando la protección de los sectores más vulnerables de la población. Medios de extinción de la obligación tributaria. Los medios de la extinción tributaria son los mecanismos legales mediante los cuales se extingue el vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente. Algunos de los más comunes son los pagos, la compensación, la confusión, la novación, la remisión, la prescripción. ¿Cuál se ajusta más al modelo social y de justicia? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y depende de una valoración caso por caso. Sin embargo, algunos medios de extinción podrían considerarse más alineados con los principios constitucionales que otros. Pago. Si bien es el medio más común, su adecuación al modelo social de justicia dependerá de la progresividad del sistema tributario y de la capacidad del pago de los contribuyentes. Compensación. Este mecanismo podría ser utilizado para corregir errores o injusticias en la liquidación de tributos. Remisión. La remisión de deudas tributarias puede ser una herramienta eficaz para promover la formalización de la economía y la inclusión social. Prescripción. Si bien la prescripción es un mecanismo legal, su aplicación debe ser ponderada para evitar la impunidad y garantizar la efectividad del sistema tributario. En general, los medios de extinción de la obligación tributaria que más se ajustan al modelo social y de justicia al marco constitucional venezolano son aquellos que garantizan la equidad, promueven la eficiencia, fomentan la inclusión social. Considerando consideraciones adicionales. La interpretación judicial. La interpretación de los tribunales hacen de las normas tributarias es fundamental para determinar la aplicación de los medios de extinción de la obligación tributaria en casos concretos. Legislación especial. Existen leyes especiales que regulan determinados aspectos del derecho tributario y que pueden establecer criterios específicos para la aplicación de los medios de extinción. Políticas públicas. Las políticas públicas en materia tributaria pueden influir en la elección de un medio de extinción u otro. La elección del medio de extinción de la obligación tributaria más adecuado dependerá de una evaluación integral de las circunstancias del caso, teniendo en cuenta los principios constitucionales, la legislación vigente y las políticas públicas. ¿En qué caso se presenta la confusión de un ejemplo? La confusión como medio de extinción de la obligación tributaria es una situación jurídica poco común pero relevante en el ámbito del derecho tributario. Se presenta cuando el acreedor y deudor de una obligación tributaria se reúnen en una misma persona, es decir, cuando una misma persona adquiere la calidad de sujeto activo como el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. La confusión puede presentarse en diversas situaciones, aunque requiera la concurrencia de ciertos elementos. Unificación de la calidad de acreedor y deudor. Es esencial que una misma persona ostente simultáneamente las dos calidades. Por ejemplo, si una empresa es deudora de un impuesto y posteriormente adquiere la administración tributaria, se produce la confusión. Identidad de la obligación. La confusión debe recaer sobre la misma obligación tributaria. No es suficiente que una misma persona
sea acreedora y deudora de distintas obligaciones. Capacidad jurídica. Tanto el acreedor como el deudor deben tener capacidad jurídica para adquirir y ejercitar derechos y contraer obligaciones. Ejemplos prácticos. Fusión de empresas. Cuando dos empresas se fusionan y una de ellas es deudora de un impuesto y la otra es acreedora de otro impuesto, puede producirse la confusión respecto a las obligaciones tributarias que extinguen entre sí. Transformación de una empresa en una entidad pública. Si una empresa privada se transforma en una entidad pública y es deudora de un impuesto, puede producirse la confusión si la entidad pública es la encargada de recaudar ese impuesto. Herencia. En casos de herencia, si el heredero es a la vez deudor de un impuesto de la herencia y acreedor de otro impuesto que forma parte de la herencia, puede producirse la confusión. Efecto de la confusión. La confusión produce la extinción automática de la obligación tributaria sin necesidad de que las partes realicen ningún acto formal. Esto se debe a que resulta jurídicamente imposible que una persona pueda exigir el cumplimiento de una obligación a sí misma. Limitaciones y consideraciones. Carácter excepcional. La confusión es un medio de extinción poco frecuente, ya que requiere la concurrencia de circunstancias muy específicas. Naturaleza de la obligación. No todas las obligaciones tributarias son susceptibles de la confusión. Por ejemplo, las obligaciones solidarias no se extinguen por la confusión de la deuda de uno de los condeudores. Legislación específica. La legislación tributaria de cada país puede establecer requisitos adicionales o excepciones para la aplicación de la confusión, cumpliendo de una obligación a sí misma. La confusión es un mecanismo legal que en circunstancias muy concretas pueden dar lugar a la extinción de una obligación tributaria. Sin embargo, su aplicación debe ser analizada caso por caso, teniendo en cuenta las particularidades de cada situación y las disposiciones legales aplicables. La prescripción en el pago de tributos. Es una institución jurídica que extingue el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo establecido por la ley. En el ámbito tributario, la prescripción se aplica a la facultad de la Administración tributaria para exigir el pago de un tributo o de sus accesorios. ¿Cómo se aplica? En materia tributaria opera de manera específica, estableciéndose plazos determinados para que la Administración tributaria pueda exigir el pago de un tributo. Si transcurre ese plazo sin que la Administración tributaria ejerza su acción, el contribuyente queda liberado de la obligación de pagar. Excepciones. Aunque la prescripción es una regla general, existen excepciones que pueden suspender o interrumpir su curso. Algunas de las excepciones más comunes son actos de reconocimiento de la deuda. Si el contribuyente reconoce la deuda tributaria, se interrumpe el plazo de prescripción. Inicio de un procedimiento administrativo o judicial. La iniciación de un procedimiento para exigir el pago del tributo interrumpe la prescripción. Pago a cuenta. El pago de una parte del tributo también puede interrumpir la prescripción. Interrupción del plazo de prescripción. El plazo de prescripción puede ser interrumpido por diversos actos, entre los que destacan notificación de un requerimiento del pago. Cuando la administración pública notifica al contribuyente un requerimiento de pago, se interrumpe el plazo. Iniciación de una investigación fiscal. Las actuaciones de la administración tributaria encaminadas a verificar el cumplimiento de la obligación tributaria también interrumpe la prescripción. Reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente. Como se mencionó anteriormente, cualquier acto que implique un reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente interrumpe la prescripción. Importancia. Conocer los plazos de prescripción y las causas de interrupción es fundamental tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Para los contribuyentes, conocer estos plazos le permite ejercer sus derechos a la defensa y a la seguridad jurídica. Para la administración tributaria, conocer estos plazos es esencial para garantizar la efectividad de la recaudación y evitar la prescripción de créditos fiscales. La prescripción es un mecanismo legal que limita en el tiempo el derecho a la administración tributaria a exigir el pago de un tributo. Sin embargo, existen
diversas secciones y mecanismos que pueden interrumpir su curso. ¿Cuál es la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles con los medios de extinción de la obligación tributaria? La extinción de una obligación, tanto en el ámbito civil como en el tributario, implica el cese del vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor. Si bien ambos campos comparten conceptos básicos, existen particularidades propias de cada uno, especialmente en el ámbito tributario, debido a la naturaleza coactiva del derecho fiscal. Similitudes. Pago. Tanto en el derecho civil como en el tributario, el pago es el modo más común y eficaz de extinguir una obligación. Consiste en la entrega de la prestación debida. Compensación. La compensación, es decir, la extinción recíproca de dos deudas, es aplicable en ambos ámbitos cuando ocurren los requisitos legales. Confusión. La confusión que se produce cuando el acreedor y el deudor se reúnen en una misma persona es otro medio de extinción común a ambos derechos. Novación. La novación que consiste en sustituir una obligación por otra. También puede darse en el ámbito tributario, aunque con ciertas particularidades. Prescripción. Como hemos visto, es un medio de extinción que opera tanto en el derecho civil como en el tributario, aunque los plazos y las condiciones pueden variar. Diferencias. Naturaleza coactiva del derecho tributario. El derecho tributario tiene una naturaleza coactiva, lo que significa que la administración tributaria tiene facultades especiales para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso implica que algunos medios de extinción propios del derecho civil puedan tener una aplicación más restringida en el ámbito tributario. Interés público. Las obligaciones tributarias tienen un carácter de interés público, lo que justifica la existencia de ciertos mecanismos especiales para garantizar su cumplimiento, como la prescripción más corta o la imposibilidad de renunciar a los créditos tributarios. Régimen legal específico. El derecho tributario cuenta con un régimen legal propio que establece normas específicas para la extinción de las obligaciones tributarias, las cuales pueden diferir de las normas del derecho civil. Si bien existen similitudes entre los medios de extinción de las obligaciones civiles y tributarias, existen también diferencias significativas debido a la naturaleza específica del derecho tributario. La comprensión de estas diferencias es fundamental para una correcta aplicación de las normas y para garantizar la protección de los derechos de los contribuyentes. Si bien los medios de extinción de las obligaciones civiles y tributarias comparten algunos elementos comunes, la naturaleza coactiva del derecho tributario y su interés público generan particularidades que hacen que la extinción de las obligaciones tributarias tengan características propias.